El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo, tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. No puede haber áreas grises, los roles deben estar claros, debe haber coordinación. El presidente Milei, créame, tiene absoluta claridad en la dirección y las ideas, pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas. Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Y hoy nos acompaña Eduardo García, analista de Descifrando la Guerra y colaborador de Diario Red. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eduardo, ¿cuáles son las implicaciones y cuáles pueden ser las consecuencias de esa interna libertaria? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Podemos hablar de un punto de inflexión? Bueno, las implicaciones que va a tener van a depender de cómo el presidente Javier Milei y sobre todo sus armadores políticos, estoy pensando por supuesto en Karina Milei, aunque también en el propio Santiago Caputo, hasta qué punto sean capaces de cerrar filas en torno a lo que han sido los diputados y las figuras de peso de la Libertad Avanza y la capacidad que tengan de atraer a algunos sectores del PRO, por ejemplo, de la derecha de Mauricio Macri a la causa libertaria. Pero aquí yo creo que hay que tener en todo momento una fecha clara, que es finales del año 2025, porque a finales del año 2025 van a tener lugar las elecciones de medio término, esas elecciones en las que en Argentina se renueva al 50% de la Cámara de Diputados y a un tercio del Senado, de los senadores, pero que sirven siempre han servido durante las últimas décadas como un medidor, como un termómetro para ver cuál es el apoyo social que tiene el presidente. En esas elecciones suele el presidente, el oficialismo, el partido de la presidencia sacar un peor resultado que lo que luego podría sacar en las elecciones presidenciales 2 años después o lo que habría sacado 2 años antes, porque siempre en esas elecciones intermedias se moviliza más a la oposición que al oficialismo. No obstante, en este contexto, en el contexto de la interna libertaria que atraviesa y que salpica a todos los sectores que han apoyado, tanto orgánicamente como ha sido el PRO, el partido Mauricio Macri, como lateralmente, por ejemplo, la Unión Cívica Radical o el peronismo federal de Miguel Ángel Pichetto, tienen esa fecha marcada en el calendario. Y yo aquí voy a plantear una situación. Es cierto que Javier Milei ha demostrado escasa capacidad e incluso escasa voluntad, siquiera, para ser un armador y para hacer lo que en Argentina se ha conocido históricamente como la rosca, ¿no? Es decir, esas negociaciones permanentes entre las altas esferas de los partidos políticos para lograr acuerdos y, sobre todo, para establecer cómo se va a dar la disputa política. Pero eso no significa que electoralmente vaya a perder necesariamente la fuerza. Es más, una de las salidas lógicas, uno de los escenarios esperables dentro de un año cuando tengan lugar esas elecciones de medio término, es que la política argentina más o menos se bolsonarice. Es decir, que todos aquellos sectores que son antiperonistas se congreguen en torno a una figura radicalmente antiperonista, como es la de Javier Milei. Un poco lo que pasó en Brasil, que Bolsonaro se comió todo el espacio del centro a la derecha en Brasil, y es posible que Javier Milei logre eso. Y yo creo que por eso también Mauricio Macri y el PRO están haciendo estos movimientos. Yo no creo que sea porque crean que tienen que desligarse programáticamente de lo que está siendo el gobierno de Javier Milei, sino todo lo contrario, porque se dan cuenta que Javier Milei, Karina Milei, los armadores políticos de la Libertad Avanza les habían prometido un espacio, un rol en el gobierno que permitía al PRO no desaparecer como fuerza política, y en realidad la Libertad Avanza, los armadores políticos de Javier Milei, no se lo están dando. Y entonces, en ese contexto, el PRO queda totalmente desdibujado. ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Se queda ligado a un gobierno que no le da puestos de poder y cuyo desempeño económico puede debilitar a la larga el desempeño electoral del propio partido Mauricio Macri? ¿O se desligan entrando en un contexto en el que probablemente vamos a una política de 2 bloques en la que va a ser todo lo que sea antiperonista congregado en torno a Milei y todo lo que sea anti-Milei congregado en torno a algún tipo de coalición republicana peronista de la que incluso podrían llegar a formar parte la Unión Cívica Radical? Eso veremos cómo se hace. Entonces, las implicaciones directas de estos movimientos yo creo que son, primero, que constata la incapacidad de Javier Milei para mantener
ordenadas sus propias filas políticas, tampoco le importa mucho, creo yo, y sobre todo constata la situación pésima de la que salió el partido Mauricio Macri de las últimas elecciones, que tenía una situación de perder, es decir, cualquier decisión que tomase iba a ser una derrota porque tenía que aceptar una derrota táctica. El tema es que igual esa derrota táctica, gracias a un desconocimiento de los acuerdos por parte de la Libertad Avanza, puede convertirse en una derrota definitiva. Hola Edu, un placer escucharte aquí en La Base. Yo te quería preguntar tu opinión, cómo analizas el rol y la figura de ese tipo en la sombra hasta ahora, ¿no? Que es Santiago Caputo, y qué peso tiene en realidad en toda esta estructura. Bueno, el Peaky Blinder, ¿no? del gobierno de Javier Milei. Una figura controversial y sobre todo una figura importante y necesaria en todo gobierno en América Latina y en particular en Argentina, con esa presencia persistente de la rosca, ¿no? Insisto, como se le suele llamar. En Argentina, por cómo es su sistema político, hacen falta figuras que estén, que sirvan para negociar con el resto de bloques, que estén un poco en la sombra, y quizá ese ha sido el error reciente del gobierno de Javier Milei, exponer a Santiago Caputo, justamente una figura de las características de Caputo, de Santiago Caputo, un Peaky Blinder de la política, un armador político, un rosquero de la política. Lo que tiene que hacer es no estar en primera línea, porque para que él tenga capacidad de negociación, capacidad de lograr consensos con otras fuerzas políticas, para que actúe como pegamento, es necesario que no esté públicamente manchado con aquello que le suceda negativamente al gobierno. Y ese es el error que ha cometido probablemente la Libertad Avanza. Es como que Javier Milei, el entorno de Javier Milei, quiso que fuese al mismo tiempo un Peaky Blinder, pero también un portavoz o un portavoz relativo, ¿no? Y eso es imposible. No se puede sostener en el tiempo, menos en un gobierno que pretende hacer transformaciones estructurales y que pretende llevar un relato de ruptura que evidentemente va a manchar a muchos actores. Vamos a ver si legalmente lo que ha pasado con la SIDE, que sabemos que ya se han gastado buena parte de los fondos reservados a pesar de que ahora hayan sido rechazados, a ver si salpica legalmente a Santiago Caputo. Vamos a ver en qué posición queda, pero a mí me parece un candidato muy claro de ser un sacrificado por parte del gobierno. Todo gobierno tiene sus sacrificados, todo gobierno en Argentina tiene esas figuras descartables que cuando algún elemento se sale de madre, pues se le echan las culpas a él, las asume él y se pira, y creo que Santiago Caputo puede terminar asumiendo ese rol, porque quien no lo va a asumir evidentemente es Karina Milei. Pues si en algún momento cae Karina Milei, cae Javier Milei con ella. Así que Santiago Caputo dice mucho de cómo funciona la política en Argentina, no es una novedad un tipo de figura como la de Santiago Caputo, y creo que el gobierno argentino se equivocó al darle ese doble rol que es imposible de congeniar en el medio y largo plazo, y que ahora va a sufrir las consecuencias, probablemente saliendo de la primera línea política en Argentina. Edu, estábamos comentando algunos índices económicos, hablábamos de esa cifra que arroja CELAC, nuestros compañeros de CELAC, del más del 70% entre los pobres y los que malviven, los casi pobres, ¿no? Te quería pedir una evaluación general de los logros del gobierno de Milei en estos 8 meses de gestión, porque más allá de esas cifras que manejamos, pues debe haber alguna cifra macro que todavía pues ayuda a que los índices de aceptación se mantengan relativamente altos, ¿no? No, realmente no la hay. Incluso las cifras de las que presume el gobierno, que son las de la inflación, numerosos economistas lo que están apuntando es que, así como pasaba con el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, es una inflación reprimida por otros mecanismos, pero reprimida al fin y al cabo, y que además se ve acrecentada enormemente con los tarifazos. Entonces, no hay buenas noticias para el gobierno de Javier Milei en términos económicos. Lo que pasa es que es capaz de sustentar un apoyo importante por el antiperonismo crónico, casi clínico, que padece buena parte de la sociedad argentina. Yo estoy de acuerdo con la tesis de algunos analistas de que la principal identidad política en Argentina no es ni el peronismo ni el anarcocapitalismo, sino el antiperonismo, y en gran parte por eso Javier Milei sigue cosechando una buena imagen positiva, pero también porque el relato de el sufrir hoy para estar bien mañana, todavía 8 meses después, sigue teniendo un peso importante en la discusión pública argentina. Javier Milei, y esto fue un movimiento bastante inteligente que hizo durante las últimas semanas de campaña y durante las primeras semanas de su gobierno, él no escondió cuál iba a ser su programa, él no escondió la lógica del ajuste, y él insistió en vamos a sufrir al principio. Cuando tú insistes en eso, él fue honesto en ese sentido, pues ganas tiempo.
políticamente. Y por ello es posible que Javier Milei llegue con fuerza a las elecciones de medio término, que es su principal objetivo político. Entonces, en el plano económico, ningún logro inmediato, ha convencido a buena parte de la población de que los logros eventualmente van a llegar. En algún momento cambiará su discurso para decir que no van a llegar en el segundo semestre del primer año ni en el primer semestre del segundo año, que van a llegar después de las elecciones de medio término, evidentemente, como una parte de la estrategia electoral que tiene la Libertad Avanza. Y políticamente sí que ha ido consiguiendo algunos triunfos que son notables en el campo legislativo, porque al final Javier Milei partía de una situación de enorme desventaja en la Cámara de Diputados y en el Senado. No tiene ni un 20% de los asientos y está logrando sacar adelante leyes fundamentales. Y ahí, de hecho, tenemos otro de sus éxitos. La ley Bases, en el marco, en el contexto del proyecto económico de Javier Milei, es un éxito total. Es la apertura, a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, la apertura plena a que los grandes monopolios extractivistas estadounidenses y europeos puedan llegar a Argentina, tratar el suelo argentino como si fuera suyo, extraer los recursos naturales, no dejar ningún tipo de valor agregado ni permitir algún tipo de retención de capital en Argentina, y en ese sentido, pues es una buena noticia. Lo que pasa es que, como decía Lenin, cada vez que hay una buena noticia económica hay que preguntarse para qué clase es una buena noticia económica. En ese sentido, Javier Milei está dando muy buenas noticias a una clase en concreto y muy malas noticias a otra clase, que es la que representa la mayoría de la población en Argentina. Lo que pasa es que esa clase social, de momento en Argentina, una parte sustancial de ella sigue pensando que esto es temporal. Hay que sufrir, hay que pasar por el hospital para al final recuperarse. Yo creo que les están engañando y que probablemente no se van a dar cuenta, al menos hasta las elecciones presidenciales. Creo que las elecciones de medio término van a ser un buen momento para Javier Milei y se va a reforzar políticamente. Estamos de fiesta, citaba el otro día el diario.ar a un empresario, precisamente. Ellos sí que están de fiesta. Edu García, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras, como siempre.